Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Muy contento de estar esta mañana hablando de su palabra a través de la lección de la escuela dominical. Pero antes que todo quisiera invitarles a que oremos a Dios para que Él me dé la gracia, ¿cierto? Para que lo que podamos hablar en esta mañana pueda ser de bendición para nuestras vidas. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de estar en tu presencia. Vamos a ti en oración para pedirte tu bendición, la sabiduría de lo alto, para que cada palabra que salga de mis labios sea dirigida por tu Espíritu Santo y pueda, Dios mío, estar en nuestros corazones, darnos la sabiduría, la inteligencia para guiarnos en esta vida. Gracias, Padre, te damos, pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la unidad 3 de las lecciones que estamos estudiando y estamos estudiando el por qué necesitamos la Biblia. Y uno de los temas importantes que vamos a estudiar esta mañana tiene relación con que la Biblia proporciona orientación moral. Está basada como lectura bíblica, vamos a leer en San Mateo capítulo 22 y vamos a leer desde el versículo 35 hasta el versículo 40. Dice así en el nombre del Señor: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como texto en esta mañana, el texto áureo, versículo clave, está en San Mateo capítulo 22 y es el versículo número 37, que ya, cierto, le dimos lectura. La verdad central de esta lección dice: el sometimiento a la enseñanza moral en la Biblia conduce a una vida buena y fructífera. Bien, hoy, cierto, cuando vemos que en nuestra sociedad lo que tiene que ver con lo moral, con las buenas costumbres, vemos que se está perdiendo. Sin embargo, vemos personas que aún actúan, cierto, con rectitud, aún actúan bajo un código, bajo normas, cierto, de conducta que les permiten llevar una vida ordenada. Sin embargo, la Biblia proporciona, adicionalmente a esta orientación moral, la Biblia lo que hace es conectarnos con aquel del que viene lo bueno, con aquel, cierto, que es el portador de los valores y que es el que nos entrega a nosotros estos valores para que podamos también ser testigos en nuestra vida, en nuestro andar diario, para todos, cierto, aquellos que nos rodean. Como portadores, cierto, de esta imagen, usted y yo tenemos que tener una fuerza que impulsa esto, y esa fuerza es el amor de Dios. Y de eso en esta mañana vamos a hablar, cierto, primero cuál es la base de la moralidad bíblica, porque para eso, cierto, siempre tiene que haber un sustento, una base. Bueno, en el capítulo que leíamos de San Mateo, en este capítulo 22, cierto, encontramos a Jesús, cierto, conversando con los fariseos. Más que conversando, cierto, vemos a los fariseos, a los saduceos, cierto, tratando de tentarle, de buscar cómo hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Y en una de estas preguntas que los fariseos le hacen a nuestro Señor Jesucristo, lo que vemos, cierto, es que Jesús da a conocer y muestra
muestra, ¿cierto?, la comprensión, ¿cierto?, de la ética y de la santidad. ¿Cómo? Jesús, ¿cierto?, responde combinando dos escrituras del Antiguo Testamento, palabras, ¿cierto?, que eran muy conocidas y reconocidas por los judíos, ¿cierto?, de esa época, por los saduceos, ¿cierto?, y por los fariseos, que eran estudiosos de la ley. Y hace mención, ¿cierto?, a Deuteronomio y a Levítico para resumir en este versículo clave que leíamos, ¿cierto?, que tiene que ver con el amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento, lo que responde Jesús, ¿cierto?, combinando estas dos escrituras, aquí lo que da a entender Jesús muestra que la ley del amor es el fundamento de todas las demás leyes. De hecho, vemos que hay 637 mandamientos en la ley judía, pero como dice el versículo 40 del mismo capítulo, todos estos dependen en un sentido de estos dos versículos. Todo depende, estos dos mandamientos, ¿cierto?, depende toda la ley y los profetas. El amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es activo, es positivo, y está orientado ¿a qué? Está orientado a la acción. Debido a este amor, ¿cierto?, hoy día podemos comprometernos activamente con todo nuestro ser. ¿Qué significa con todo nuestro ser? Comprometernos, ¿cierto?, de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, para amar a Dios y para amar también a aquellos que están cercanos a nosotros, a nuestros prójimos. Este amor es la fuerza que nos mueve, ¿cierto?, a hacer el bien y se transforma entonces en la base de nuestra moralidad. Entonces, ¿cuál debe ser para nosotros nuestra meta? Sabiendo, ¿cierto?, que el amor es este motor que nos mueve. Bueno, debemos ser más como Jesús. Y ser más como Jesús es un proceso, ¿cierto?, que incluye limpieza y renovación de nuestra alma. El apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, escribiéndole, ¿cierto?, a los colosenses, en el capítulo 3, da a entender, ¿cierto?, la limpieza y renovación que necesita nuestra alma para poder realizar y para poder acercarnos, ¿cierto?, a Jesús. Versículo 5 del capítulo 3: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en él. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa limpieza y renovación es la que necesitamos, ¿cierto?, para ir asemejándonos a Jesucristo. Pero no solamente tiene que ver con la limpieza y la renovación, también implica la manera en que nosotros interactuamos con nuestros hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí el mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, escribiéndole a los colosenses, les decía, versículo número 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, escuchen, hermano, vestidos de amor,
que es el vínculo perfecto. Gloria al Señor. El Señor nos ayude, ¿cierto?, para que podamos ser semejantes a Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos para que estos atributos, estas características de hombres renovados también estén en nosotros? Porque somos, ¿cierto?, portadores de los valores que no solamente están enmarcados, ¿cierto?, en un código de ética, en una norma, no solamente es un libro, sino que hace que seamos representantes de aquel, ¿cierto?, que cambia la vida, de aquel, ¿cierto?, que hizo este mundo, del Dios verdadero, el que ha transformado nuestras vidas. Nuevamente, ¿cierto?, en esto que el apóstol Pablo les dice a los colosenses, aparece nuevamente el amor y lo describe, ¿cierto?, como el fundamento de estas virtudes de abnegación y de perdón. Si uno, hermanos, no practica el amor, entonces no está preparado para ejercer las otras virtudes piadosas. Necesitamos practicar y hacer nuestro el amor de Dios en nosotros. Necesitamos reflejar a Cristo en nuestro corazón para que podamos llegar a aquellos, ¿cierto?, que necesitan de este amor que es piadoso, de este amor que es compasivo. El amor, entonces, es la clave. El amor, ¿cierto?, es lo que traerá la paz que solamente se puede encontrar en Cristo. Ahí solamente vamos a encontrar paz, a través de este amor maravilloso que Dios, ¿cierto?, proporciona a cada uno de nosotros, a usted, a mí, el amor de Dios. La moralidad piadosa fluye, entonces va a fluir naturalmente. ¿Por qué? Porque va a haber una relación entre Dios, ¿cierto?, y nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Recuerde, nosotros somos los portadores de esta fe que tiene como sustento, como base, el amor de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, teniendo en cuenta que somos portadores, ¿cierto?, de este amor, de la imagen de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir este llamado, acercarnos a Dios, cada día, en cada momento que pasa, acercarnos a Él en lo que más podamos. Hoy, cuando estamos viviendo un mundo difícil, por un lado, ciertos movimientos sociales, por otro lado, estamos viendo cómo este virus, cierto, se ha encargado de complicar a toda la ciencia, a todo lo que hoy día sustentaba este mundo, está siendo movido por este virus. En esta situación en la que estamos hoy, la única respuesta y la única solución para que podamos mantenernos firmes en nuestra ética, en nuestros valores cristianos, es siendo un espejo, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma, es la única manera de poder mantenernos sanos y espiritualmente con nuestra mente, ¿cierto?, limpia, para que podamos un día ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Amado hermano, en esta mañana la invitación es a leer la Biblia, a buscar a Dios a través de su palabra, porque en ella vamos a encontrar la orientación moral que usted necesita y que yo necesito para vivir en esta vida y ser verdaderos hijos de Dios. Dios le bendiga, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza, porque hemos sido bendecidos, ¿cierto?, a través de su palabra y ella, ¿cierto?, nos ha alimentado en esta mañana. Le invito a que oremos y demos gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana, muchas gracias te damos por tu palabra tan hermosa. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Toca en mi vida, Señor, cuando hablo de ella, cuando la escucho. Y te doy gracias porque a través de ella, Señor, bendice nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que cada día tu palabra esté en nuestros labios y podamos comprender estos valores, estas instrucciones que son tan importantes para nuestras vidas, para llevar una vida ordenada y una vida que te represente a ti, Padre, y que podamos ser dignos
hijos tuyos, donde nos vayamos, donde estemos, podamos representarte, Padre, teniendo estos valores cristianos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, y pon en nosotros cada día este amor que necesitamos. Muchas gracias te damos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.